Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el pastor Luis Morales y hoy 29 de marzo, domingo, vamos a estar dando la escuela dominical, el estudio bíblico correspondiente al día de hoy. La clase de hoy se titula Visión del carnero y el macho cabrío. Hemos estado hablando por las últimas semanas sobre los sueños, ¿verdad? Que Daniel ha interpretado, ¿verdad? Y las visiones que solamente, ¿verdad? Dios ha dado las interpretaciones. Y en esta ocasión también, ¿verdad? Sobre la visión del carnero y del macho cabrío, sucede lo mismo, ¿verdad? Son visiones, son manifestaciones que Dios da, ¿verdad? De una manera que los hombres o cualquier hombre no va a poder tener la interpretación, sino a quien Dios desee revelarle, ¿verdad? Porque son mensajes, son eventos profetizados o eventos a través de visiones que se van a cumplir, ¿verdad? Y que tienen un cumplimiento. Así que en esta mañana nos vamos a basar en el capítulo número 8 del libro del profeta Daniel, con la visión del carnero y del macho cabrío. Así que quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y luego que comparta la escritura en el capítulo número 8, pues vamos a ir pasando una presentación, ¿verdad? Donde usted poco a poco va a estar viendo cada punto que vamos a estar ahí tocando, ¿verdad? Durante la clase. Así que Daniel capítulo 8 dice de esta manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y he aquí el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y lo quebró, y le quebró, sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, y creció mucho al sur, y al oriente, y hacia toda la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y preocupaba a comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno de apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré todo lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la misma fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se le levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Vamos a orar para dar comienzo en esta preciosa tarde. Señor, te damos gracias porque nos regalas un día de vida, porque nos das un nuevo amanecer donde podemos reconocerte, exaltarte, glorificarte, Señor amado, y darte a ti toda la gloria y toda la honra. Permite que a través de esta enseñanza, a través de este estudio, podamos aprender un poco más de la palabra, Señor amado, y de tantas cosas que a veces nuestra mente humana finita no puede entender, pero con la ayuda tuya, con la ayuda de tu Espíritu Santo, y a través de la enseñanza de tu palabra, tú nos traes revelación, Señor amado, y entendimiento y comprensión a ella. Ayuda a cada uno de nosotros, Dios mío, a crecer aún más en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar con la escritura, ¿verdad? Yo tengo aquí el expositor de la clase de hoy.
que se titula, como les dije, es la lección número 5 del expositor. Se titula Visión del carnero y del macho cabrío. Y aquí es bien importante porque nos va a narrar unos eventos, nos van a narrar unas visiones donde lo que debemos de entender por encima de cualquier cosa es que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce los futuros eventos. Dios conoce las cosas que van a acontecer mañana. Dios conoce los eventos que van a acontecer un mes siguiente o al próximo año, porque Dios es un Dios soberano. Gloria sea al Señor, que conoce todas las cosas, ¿verdad? Y en esta preciosa mañana yo voy a ponerte la presentación, y mientras ponemos la presentación te vas a dar cuenta poco a poco de lo que vamos a ir hablando, ¿verdad? Y mientras vas a ver una foto de la presentación, yo te voy a ir explicando un poco más sobre esta clase en esta preciosa tarde. Así que hoy vamos a hablar, ¿verdad? En Daniel capítulo 8, como les estaba leyendo, ¿verdad? Sobre la visión del carnero y del macho cabrío, donde literalmente vamos a llegar a la conclusión donde Dios es el único que conoce perfectamente los eventos del porvenir, ¿verdad? O del futuro. Así que esta clase que vamos a estar desarrollando hoy, y a través de esta visión, de este capítulo número 8, fue una visión donde Daniel, vamos a hacer la aclaración, no es un sueño como pueden ver ahí en el primer punto, fue una visión que Daniel recibió de parte del Señor, ¿verdad? Con el propósito de que animara al pueblo, de que animara a los judíos a permanecer fieles a Dios y a mantener firme su fe contra cualquier evento que pudiera haber de acontecer, ¿verdad? O que escucharan cualquier cosa. Aquí lo importante es, de la misma manera que fue una manifestación donde Daniel quería, ¿verdad?, comunicarle al pueblo para animarlo y para que se mantuvieran firmes en su fe. Yo creo que desde la misma manera que aún la palabra tiene, ¿verdad?, efecto en el día de hoy, y nos dice y nos deja muy claro que tengamos que animarnos, que tenemos que tener fuerzas, que tenemos que levantarnos, ¿verdad?, para poder, gloria sea al Señor, permanecer hasta el final. Así que el mismo Dios que le dio esta visión a Daniel es el mismo Dios a quien nosotros le servimos hoy día. Así que no hay nada diferente en el Dios de Daniel versus el Dios nuestro. No, es el mismo Dios, y el mismo Dios que conoce, ¿verdad?, como les dije, perfectamente el futuro. Es el mismo Dios que cuando da la visión, da la interpretación, ¿verdad?, a esta visión. Y aún en momentos inciertos, en momentos difíciles, ¿verdad?, ahí es donde debemos de mirar al cielo, y nuestros pasos deben de seguir al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que valga la aclaración de que no es un sueño que Daniel tuvo, fue una visión que el Señor le permitió ver. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, describe que esta visión fue durante el reinado del rey Belsasar, en el tercer año de su reinado, donde Daniel está, ¿verdad?, recibiendo esta visión para los años 550 antes de Cristo. Así que esta visión, ¿verdad?, iba a ser cumplida, iba a desarrollarse hasta un punto donde iba a llegar, ¿verdad?, hasta el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y quién iba a ser, ¿verdad?, ese reinado que iba a ser eterno. Yo creo que aquellos que siguen estas clases, la clase de la semana pasada que la pastora estaba hablando, hablaba también de las cuatro reinados, o las cuatro bestias, o los cuatro imperios, ¿verdad?, que se levantaban, y mientras cada reino, cada imperio se levantaba, había uno que al final
iba a ser el reinado eterno, y ese era el reinado de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera parecida, ¿verdad? Estamos hablando sobre esta visión que Daniel está recibiendo. Así que pongamos atención, ¿verdad? A lo que vamos a estar estudiando en esta clase. Así que recordemos cómo responde esta visión a la preocupación de Daniel. Daniel quedó preocupado, dice la Escritura, quedó preocupado porque él sabía que a través de esta visión el pueblo iba a ser perseguido, iba a sufrir una consecuencia, ¿verdad? Por lo que él ya estaba viendo a través de esta visión. Así que esta visión, ¿verdad? Tiene que ver hay una conexión entre los animales que están relacionados con el santuario, ¿verdad? Así que estos sucesos se aplican de alguna manera y se relacionan con el pueblo del Señor. Así que pasamos a la siguiente presentación, ¿verdad? Que ustedes van a ver ahí. Dice la Escritura que en medio de esta visión, ¿verdad?, que Daniel estaba recibiendo, se le aparece un ángel que le explica, que le interpreta, ¿verdad?, esta visión y le aclara para que Daniel pudiera comprender la importancia de esta visión, la importancia de este mensaje, ¿verdad?, que el Señor le estaba revelando a través de esta visión. Y obviamente la palabra del Señor dice que el ángel Gabriel es el que le está explicando, ¿verdad?, esta interpretación a Daniel. Y es un punto bien importante, porque el ángel Gabriel que se le está presentando aquí a Daniel para darle la interpretación a esta visión es el mismo ángel Gabriel que se le presenta a Zacarías luego en un tiempo futuro, y se le presenta a María para, ¿verdad?, alumbrarle o dejarle saber de su alumbramiento, de su embarazo, ¿verdad?, con Jesús, ¿verdad? Así que estamos hablando del mismo ángel Gabriel que el Señor lo envía, ¿verdad?, para que le traiga esta interpretación a esta visión. Así que vamos a hablar un poco sobre la primera parte de esta visión del carnero, ¿verdad? El carnero, como pueden ver ahí en la presentación, tenía 2 cuernos, lo narra la Escritura, ¿verdad? Lo narra la Biblia, gloria sea el Señor, y uno de los cuernos, uno de ellos era un poco más grande, ¿verdad?, o más alto que otro, pero la Escritura dice que, ¿verdad?, creció uno más alto que el otro, ¿verdad? Y esta descripción de este carnero y de esta visión, ¿verdad?, la Biblia dice que este carnero iba contra el poniente, iba adelante, iba corriendo, iba avanzando, iba creciendo de tal manera que cualquier persona o cualquier bestia o cualquier manifestación delante de él, él arrasaba, él destruía, ¿verdad? Y se crecía en grande manera, ¿verdad? Y como dice ahí, hacía conforme a su voluntad y engrandecía y crecía, ¿verdad?, de tal manera que obviamente se hacía grande. Así que qué hermoso es saber, qué hermoso es poder entender poco a poco, ¿verdad? Tal vez a través de este estudio no le voy a poder dar, ¿verdad?, por el tiempo, tanta información que usted quisiera, pero es importante que usted busque en la Biblia, busque en diccionarios bíblicos, en comentarios bíblicos, y usted poco a poco busque más, indague más, ¿verdad?, sobre esta visión, si usted quiere más información al respecto. Así que estamos viendo, ¿verdad?, que Daniel está recibiendo esta visión unos pocos años después de la visión que había recibido en aquel tiempo cuando estaba el rey Nabucodonosor. Así que el imperio babilónico, para que podamos entender un poco, el imperio babilónico se encontraba menguando mientras el imperio de los medo-persas, ¿verdad?, estaba cobrando importancia.
Así que en esta visión, en esta manifestación que Daniel está recibiendo, ¿verdad? El imperio medo-persa se está representando como el carnero que ustedes están viendo en la pantalla, ¿verdad? En el video. Así que, y este carnero tenía los dos cuernos, ¿verdad? Como los representa. Y dice que uno de los cuernos, ¿verdad? Era más alto que el otro, ¿verdad? Porque creció, ¿verdad? Este carnero que creció más que el otro, lo que tipifica y lo que significa era que dentro de estos dos reinados de los medos y de los persias, uno de los dos creció mucho más que el otro y tomó el control. Tomó, ¿verdad? El reinado de tal manera, ¿verdad? Y este cuerno que creció más alto que el otro, dice la escritura que se refiere al de los persias. Así que el reinado, ¿verdad? O la parte del imperio persa fue el que tomó control, ¿verdad? Y fue el que hizo su voluntad y se engrandeció, ¿verdad? Sobre todas las cosas, y fue el que tomó la fuerza y tomó la autoridad y tomó el control, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Tenemos que entender que este carnero o este imperio, dice la escritura que hizo conforme a su voluntad y se engrandecía. En otras palabras, se levantó un ego, se levantó un orgullo, ¿verdad? En este imperio, de tal manera que nos recuerda, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos lleva al orgullo? Nos recuerda, ¿verdad? En los capítulos pasados, qué fue lo que le sucedió al rey Nabucodonosor por el orgullo y el no haber reconocido que el Dios Altísimo es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y de esta manera, este carnero hizo conforme a su voluntad y no se enorgulleció, no reconoció, ¿verdad? Quién era el que estaba aún por encima de él, ¿verdad? No aprovechó ni pudo, ¿verdad? Ni pudo permitir que la gracia del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Se manifestara, ¿verdad? ¿Qué es tanto? Es necesario que la gracia del Señor esté sobre nuestras vidas, porque es a través de la gracia del Señor que nosotros, ¿verdad? Tenemos éxito. Así que dentro de esta visión, ¿verdad? Dice que mientras avanzaba la visión que Daniel estaba recibiendo, dice que la visión continuó con un macho cabrío. Y este macho cabrío, dice la escritura, que es lo que van a ver a continuación, este macho cabrío, o déjenme explicarles un poco más, ¿verdad? De lo que les estaba diciendo para que lo vean escrito. La visión tenía dos cuernos, significa los reyes de Media y de Persia, uno más alto que el otro, ¿verdad? Aunque comenzó a crecer después, pues como les estaba explicando, Persia surgió después, pero se hizo más fuerte que los de Meda, de los de Media, ¿verdad? También decía que iba contra el poniente en el norte y en el sur, así que significa que se desplazó, ¿verdad? Y comenzó a arrasar y a conquistar, ¿verdad? A Babilonia, a Asia Menor, a Egipto, entre otras, ¿verdad? Hacía conforme a su voluntad, ¿verdad? Que nadie podía resistir a su avance. Acuérdense, se enorgulleció de tal manera, se engrandeció de tal manera, tomó fuerza, tomó poder, que nadie podía resistirlo. Así que dentro de la misma visión, como les decía, surge, ¿verdad? Lo que es el macho cabrío. Y la visión que Daniel estaba recibiendo hablaba del macho cabrío, ¿verdad? Que atacó el carnero. Así que yo quiero que entiendas, ¿verdad? Que dentro de esta visión volvemos a ver a través de la escritura donde se levanta un macho cabrío ahora, donde también viene, como dice la escritura, de la otra parte, ¿verdad? Y viene rápidamente. Dice que no tocó ni tierra, ¿verdad? Significa, ¿verdad? Pronto lo vamos a estar discutiendo un poco más, ¿verdad? Sin tocar suelo, dice la escritura. Y el cuerno bien, ¿verdad? Visible entre sus ojos, como narra la escritura, y dice la visión que este macho cabrío entonces atacó y derribó al carnero.
So, estamos hablando, ¿verdad? Para entenderlo un poquito mejor, lo van a ver ahora en la foto, en la presentación. Dice, el macho cabrío dentro de la visión. Entonces, ahora es cuando se levanta el imperio, ¿verdad? Griego, el imperio griego, ¿verdad? Donde venía el macho cabrío, como dice la escritura, ¿verdad? Y venía del lado poniente, surge que viene del oeste, viene desde Europa, ¿verdad? Para ponerlo en el mapa, ¿verdad? Cuando hablaba la escritura que sin tocar suelo, lo que significa era que venía en una velocidad tan rápida y conquistaba y arrasaba y se engrandecía también de tal manera, ¿verdad? Y este cuerno que habla visible entre sus ojos, ¿verdad? Habla y significa, ¿verdad? Lo que es el primer rey que conquista, ¿verdad? Que es Alejandro el Magno. Así que este macho cabrío, dice la escritura, que atacó al carnero, atacó, ¿verdad? Al carnero, lo que significa era el imperio, ¿verdad? Medo-Persia, ¿verdad? En aquel entonces, ¿verdad? Que quien dominó fue el de Persia. Así que este macho cabrío atacó al carnero. O sea, en otras palabras, conquistó todo el territorio Medo-Persia. Así que imagínense, cuando nos volvemos a la escritura, vemos, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, cómo el imperio babilónico iba creciendo de tal manera, pero aún en la visión, ¿verdad? Que a través de los capítulos de Daniel vemos cómo cada imperio, ¿verdad? Va tomando fuerza uno después del otro, ¿verdad? Y agarran vuelo y agarran poder y agarran autoridad y nadie al parecer puede vencerlos, ¿verdad? Pero luego se levanta otro y comienza, ¿verdad? A atacar y a conquistarlo, ¿verdad? Porque la visión y las profecías de la palabra del Señor se tienen que cumplir. Gloria sea el Señor, se tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Y todo esto acontece a través de los sueños, a través de las profecías, a través de las visiones, a través de la misma palabra del Señor que, ¿verdad? Está escrita en su palabra. Y es importante que por eso leamos la palabra, escudriñemos la escritura y sepamos, ¿verdad? De lo que se está hablando, ¿verdad? Aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Así que pronto, ¿verdad? Más adelante vamos a ver, ¿verdad? En los versículos 8 en adelante, en la descripción de esta visión, ¿verdad? Que del cuerno que está, ¿verdad? Describiendo aquí, ¿verdad? Como Alejandro el Magno, ¿verdad? Donde destruye al imperio completamente medio-persa, ¿verdad? Estamos hablando de un imperio griego que se está levantando, ahora toma fuerza, ahora toma poder, ahora toma autoridad, ¿verdad? Y no hay quien se le pare al lado, no hay quien se le pare de frente porque es vencido, ¿verdad? Pero miren lo interesante de todo esto. Acuérdense que todos estos imperios y todas estas fuerzas son humanas y ya habían sido profetizadas y ya habían sido habladas por la escritura de que reinos o imperios se levantarían, ¿verdad? Pero cada imperio era limitado a un tiempo, era limitado a un cierto momento de la historia humana, ¿verdad? Porque tenía que cumplirse la escritura. Así que en este momento la Biblia, ¿verdad? Nos narra que a través de esta visión, este cuerno que salía entre los ojos de este macho cabrío, ¿verdad? Fue quebrado. Estamos hablando de que Alejandro el Magno, ¿verdad? Que venía contra el carnero, ¿verdad? El imperio medo-persa. Estamos hablando de que aún este cuerno fue quebrado. Y lo que narra la escritura es que Alejandro, a la edad, creo, si no mi mente no me falla, a la edad de 33 años, déjeme ver si lo tengo aquí en el expositor, dice a la edad de, se me perdió, pero murió bien joven, murió joven. Lo interesante de esto es que muere este Alejandro y después
la visión narra y describe que cuando este cuerno es quebrado, cuando Alejandro muere, la escritura dice y la visión dice que entonces se divide este cuerno y de este cuerno, ¿verdad? Entonces luego salen 4 cuernos más. Y qué interesante todo esto, ¿verdad? Porque luego de la muerte de Alejandro, el imperio griego fue dividido, dice la escritura, en 4 reinos por sus príncipes generales. Es interesante, ¿verdad? Porque dentro de estos reinos que los cuales fueron divididos, ¿verdad? Dice la escritura que salieron, ¿verdad? A los 4 vientos del cielo. Y dice la escritura que estos reinos, ¿verdad? Que salieron después de Alejandro, cuando fallece, no tuvieron la misma fuerza, no tuvieron la misma autoridad, ¿verdad? O no reinaron con el mismo poder o la misma autoridad que reinaron los reinados anteriores. Así que quiero hablarte de estos 4 reinos que se levantaron. Hay 2 que enfatizan mucho la palabra del Señor, ¿verdad? Y los que tomaron o jugaron un papel importante en la influencia, ¿verdad? De la importancia en la tierra de Palestina, dice la escritura, porque afectaron al pueblo judío, afectaron, ¿verdad? La fe cristiana, las creencias de este pueblo judío. Y estos 2 que habla un poco, ¿verdad? Que tomaron un poco más de importancia, son los imperios de los Ptolomeos en Egipto y los seleucidas en Siria. Qué interesante, porque luego que estos 2 habla un poco la palabra que fueron los 2 que causaron un poco más importancia, ¿verdad? En estos reinados. Dice que luego, ¿verdad? Uno de estos 2 tomó control sobre el otro, ¿verdad? Y en batallas, en una serie de batallas, ¿verdad? Entonces todo quedó bajo las manos de los seleucidas. Así que vuelve nuevamente y uno, ¿verdad? Aparentemente toma nuevamente el control, ¿verdad? Toma, ¿verdad? La autoridad, ¿verdad? De cierta manera. Así que dentro de todo esto, ¿verdad? Miren lo que estos reinados o lo que este reinado al final, ¿verdad? De los seleucidas estaban tratando de imponer, ¿verdad? Su religión o su fe, ¿verdad? Griega, ¿verdad? En medio del pueblo judío, en medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Y dentro de todo esto querían introducir que el pueblo judío adaptara las costumbres griegas y se apartaran de los caminos del Señor, ¿verdad? Y dice la escritura que todo esto, ¿verdad? Llega hasta un cierto punto cuando el expositor lo ve de esta manera, ¿verdad? Y aún la escritura nos habla cuando los transgresores llegan al colmo. Así que cuando llegan al colmo, miren, este imperio o este reinado de los seleucidas estaban tratando de una y por todas a que el pueblo judío erradicara la fe de ellos, se alejaran de sus creencias, se alejaran, ¿verdad?, de lo que era su fundamento bíblico. Y yo creo que hoy día, de alguna manera u otra, lo podemos ver en nuestros tiempos, donde tantas religiones falsas se han levantado en contra de nosotros, ¿verdad? Y lo que nos hacen creer o nos quieren enseñar o nos quieren motivar a que declinemos o rechacemos nuestra fe, nuestro fundamento bíblico de la palabra y nos volvamos y adoptemos la fe religiosa de estos o de ellos, ¿verdad? La cual va completamente contraria a la fe nuestra, ¿verdad? Descrita en la palabra
del Señor. Así que dentro de todo esto, cuando habla de que salieron estos cuernos y vinieron, ¿verdad? O se dividieron a los cuatro vientos del cielo, es que se dividieron por todas partes del reinado y unos se fueron al norte, otros se fueron al sur, otros se fueron al oeste y otro reinado, ¿verdad? Se fue al este. Así que dentro de todo esto, ¿verdad? Mire lo interesante porque dentro de todo esto, como lo vamos a ver, ¿verdad? En la presentación para que vayan captando, ¿verdad? Y vayan viéndolo a través de la presentación, ¿verdad? El gran cuerno quebrado, ¿verdad? Que estaba en su mayor fuerza, pues significa que Alejandro murió, ¿verdad? Como emperador. Cuando salieron estos cuatro cuernos, pues estos cuatro reyes, lo que significa era que de estos cuatro generales, uno se llamaba Casandro, el otro se llamaba Lisímaco, el otro se llamaba Seleuco y el otro Ptolomeo. Así que, ¿qué significa que salieron de los cuatro vientos? Como les explicaba, se repartieron por todo el imperio en cuatro, ¿verdad? Divisiones. Así que, mientras tanto usted y yo, ¿verdad? Estamos de alguna manera entendiendo la visión, ¿verdad? A través de la escritura y a través de esta enseñanza. Quiero enfatizar que al principio Daniel no entendía. Daniel no comprendía esta visión. Daniel, ¿verdad? No tenía la interpretación, ¿verdad? Y bueno, la palabra de Dios dice que él no la comprendía. Él quedó un poco, ¿verdad? Desconcertado, ¿verdad? Porque no entendía la visión, ¿verdad? Y miren a través de la presentación, ¿verdad? El cuerno pequeño, ¿verdad? Para que tengan una mayor comprensión. Cuando de uno de los vientos salió un cuerno pequeño, dice que creció mucho al sur, ¿verdad? Y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esto lo que significa, ¿verdad? Que parte del ejército y de las estrellas, como dice la escritura, este reinado echó por tierra. Aún se levantó contra el príncipe de los ejércitos, ¿verdad? Y se irgulló, se enalteció, ¿verdad? Pero dice la escritura que este imperio dice que quitó, ¿verdad? Lo que era el continuo sacrificio, ¿verdad? Que ya había sido establecido por los sacerdotes en la palabra. Así que el lugar de su santuario fue echado por tierra, que destruyó el templo, destruyó, ¿verdad? Los sacrificios, destruyó lo que había sido establecido por la palabra y todo la verdad la echó por tierra, ¿verdad? Porque obviamente queremos recordar que estos imperios dirigidos por hombres, cuando se enorgullecen y se vuelven altivos, ¿verdad? Y el orgullo comienza a tomar control, pues comienzan a hacer su propia voluntad, comienzan a hacer, ¿verdad? Su propio designio, ¿verdad? Y su pensamiento y su opinión toma control, ¿verdad? En vez de tomar control el consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Así que aquí lo van a ver un poquito más explicado, ¿verdad? De uno de los cuatro vientos salió un cuerno pequeño. Lo que significa en la interpretación es que al final del reinado de estos, ¿verdad? Del territorio del oeste surge un nuevo rey. Creció, ¿verdad? Mucho hacia el sur y el oriente, hacia la tierra gloriosa, lo que significa que este cuerno pequeño, quien es el imperio romano, se expande hacia Egipto y comienza, ¿verdad? A agarrar y a conquistar terrenos. Conquista no solo Egipto, comienza a conquistar a Grecia, comienza a conquistar a Palestina. Y cuando habla de que parte del ejército de las estrellas se echó por tierra, lo que significa es que destruyó a los fuertes, ¿verdad? Y al pueblo de los santos de Dios, ¿verdad? Y cuando habla de que contra el príncipe de los ejércitos se orgulló, ¿verdad? Y por él fue quitado el continuo sacrificio, lo que significa que
este imperio romano fue el que mandó a crucificar a Cristo, ¿verdad? Como Roma papal, ¿verdad? Ellos fueron los que sustituyeron el sacrificio de Cristo por el que los hombres, sacerdotes humanos, ¿verdad? Podían adaptar y poner, ¿verdad? Como nuevos ritos o mitos, ¿verdad? Cuando habla de que el lugar de su santuario fue echado por tierra, pues como les explicaba, el templo físico, ¿verdad? Fue destruido por Roma en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Y el celestial fue sustituido por el rito de las misas. Cuando dice que echó por tierra la verdad, ¿verdad? Pues en su fase de orgullo, de imperio, de reinado, ¿verdad? Dice que Roma destruyó la verdad, ¿verdad? Y le acompañó el éxito. Acuérdense que todo esto, Roma, este imperio comienza a agarrar fuerza, ¿verdad? Comienza, ¿verdad? A tomar autoridad, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Gloria sea al Señor, lo vamos a ver descrito a través de la escritura. Así que la importancia, ¿verdad? Luego en la visión Daniel está recibiendo, ¿verdad? Lo de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Que luego de que pasara este tiempo el santuario iba a ser purificado, ¿verdad? Y la escritura y la interpretación a través del ángel Gabriel le está diciendo a Daniel que la visión de estas tardes y estas mañanas que se ha referido es verdadera. O sea, que creyera, ¿verdad? En esta visión, creyera, ¿verdad? En estas interpretaciones, ¿verdad? Que el ángel Gabriel le estaba dando, ¿verdad? A través de esta visión. Así que a través de este desarrollo de la clase, ¿verdad? Hemos descrito lo que era el carnero, hemos descrito y estudiado un poco lo que era el macho cabrío, los 4 cuernos, ¿verdad? El cuerno pequeño y las tardes y mañanas, ¿verdad? Como dice ahí la palabra, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los asuntos, ¿verdad? Los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Mira un panorama de lo que está sucediendo desde el capítulo número 2 de Daniel hacia este capítulo número 8, ¿verdad? Con esta visión del carnero y el macho cabrío, ¿verdad? Como les estaba explicando, desde el capítulo 2 nos vienen hablando a través de los sueños, ¿verdad? Y las interpretaciones del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y entonces vemos, ¿verdad? Cómo los imperios de Babilonia el imperio de Babilonia toma su fuerza, toma su auge y no había quien lo detuviera, ¿verdad? Luego se levanta el imperio, ¿verdad? De los persias y destruye a Babilonia, ¿verdad? Destruye al imperio anterior, ¿verdad? Y toma ahora fuerza este reinado de Persia, ¿verdad? Pero luego la escritura, ¿verdad? Y a través de estos capítulos nos enseña, ¿verdad? De las profecías, de los sueños, de las visiones, que otro imperio luego se iba a levantar y iba a destruir a su anterior, ¿verdad? Hablamos del imperio griego, ¿verdad? Que destruye a Persia y toma control. Luego del imperio griego, ¿verdad? Entonces se levanta Roma, ¿verdad? Y Roma toma ahora el control, ¿verdad? Porque venció al imperio griego, y así sucesivamente. Cuando ven, ¿verdad? Y habla sobre el macho cabrío y sobre el carnero, ¿verdad? Y sobre el reinado eterno, que es el último reinado, ¿verdad? Que entonces va a destronar a todos los reinados anteriores, ¿verdad? O el que está en su apogeo en el momento. Y ahí vamos a entender por la escritura, ¿verdad? Donde el reinado de Cristo es eterno, donde el reinado de los hombres aquí en la tierra tiene su fin, tiene su tiempo limitado, porque el reinado de Cristo es el que es sempiterno, el que es eterno, el que es para siempre. Y eso lo podemos ver aún en la expresión que declaró el rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuando reconoció, ¿verdad? En su estado de bajez, en su estado bajo que cayó, ¿verdad? Luego de que su orgullo tomara control en su vida,
él pudo reconocer al Dios Altísimo, él pudo reconocer y comenzó a hablar y expresar unas palabras de que tú, Dios Altísimo, eres el grande, eres el todopoderoso y tu reino es sempiterno, tu reino es que permanece para siempre. Así que a través de estas visiones, a través de estas profecías, a través de estas visiones, y de estas manifestaciones de los eventos del porvenir, ¿verdad? Como gloria sea el Señor, nos narra la escritura, ¿verdad? En esta visión de este capítulo número 8, ¿verdad? Habla sobre esto, nos da una enseñanza maravillosa de que sepamos de que cualquier imperio, cualquier reinado que se levante con fuerza humana va a ser derrotado, porque el reinado que se levantó a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Es el que reinó y el que va a reinar por los siglos de los siglos, y es el que se va a establecer aquí en la tierra, ¿verdad? En un momento dado, tal vez yo no podría darte una fecha exacta, pero no en un tiempo no muy lejanos, ¿verdad? Cristo va a regresar por la iglesia y luego, gloria sea el Señor, luego nosotros regresaremos con él, dice la escritura, y reinaremos sobre la faz de la tierra con Cristo Jesús. Y ahí es donde se establece el reinado de Cristo y es el que va a permanecer para siempre. Así que, ¿cuál es la enseñanza de todo esto a través de visiones o sueños que Dios nos pueda dar o manifestaciones o profecías que podamos recibir a través de la escritura, ¿verdad? Para poder nosotros llegar a una conclusión, es que sepamos que el Dios que da los sueños, el Dios que da las visiones, el Dios que da las manifestaciones, es el mismo Dios que puede y tiene el poder para dar las interpretaciones a estas manifestaciones. Y nosotros llevamos en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro conocimiento, a través de la interpretación, vamos a comprender de que Dios es un Dios eterno, que nuestro Señor es un Señor que reinará para siempre sobre todas las cosas, sobre todos los tiempos y para siempre por los siglos de los siglos. Así que a través de esta visión del carnero y el macho cabrío, nos da, ¿verdad?, a través de la escritura una enseñanza que estos imperios perecerán y que el imperio o el reinado de Cristo es el que va a permanecer para siempre. Así que si alguna pregunta, si alguna duda, ¿verdad?, le exhorto a que busque diccionarios bíblicos, a que lea la palabra, a que ore al Señor para que a través de su Espíritu Santo nos dé entendimiento, ¿verdad? Nos dé comprensión a su palabra, ¿verdad? Para que podamos de alguna manera comprender, aún en nuestro pensamiento finito y limitado. Yo creo que Dios nos ha creado con una capacidad donde Dios, cuando nos revele algo, ¿verdad?, Él sabe que nos debe de dar la interpretación, ¿verdad?, para nosotros poder comprender todo este tipo de enseñanzas. Así que si tienes alguna pregunta, consúltale a Dios, consulta la palabra, consulta los diccionarios bíblicos, danos una llamadita a los miembros de la iglesia, denos una llamadita, ¿verdad? Si tiene alguna duda y con mucho gusto, ¿verdad?, le podremos explicar con más detalles, ¿verdad?, su pregunta, ¿verdad?, o su duda. Así que hoy, en esta tarde, ¿verdad?, del domingo 22 de marzo, esta es la clase que corresponde para hoy. Espero que haya sido de gran provecho, que pueda, ¿verdad?, tener un poquito más grande su entendimiento, ¿verdad? Y pueda haber captado, ¿verdad?, esta enseñanza de la palabra del Señor. Acuérdense, todo este tipo de profecías, visiones y manifestaciones del futuro a veces son un poco difíciles de entender, pero yo creo que con la ayuda de Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo podremos comprender las cosas poco a poco, pero las vamos a entender. Así que te abrazamos en esta preciosa tarde y te mandamos un caluroso saludo
Aquí, este es su servidor, el pastor Luis Morales, de la Iglesia de Dios Palm Heights en San Antonio, Texas. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.